Muy buenas, bienvenidos un día más a Lifters, el podcast en el que charlamos acerca de cómo entrenar en casa, hábitos, material que yo recomiendo, en definitiva, un montón de cosas. Yo soy Iván Llamazares y vamos a hablar un poco acerca del entrenamiento de hombros, que tanto para hombres como para mujeres es un grupo muscular muy estético, al que se suele dar bastante prioridad, pero hay que tener ciertas cosas en cuenta para entrenarlo bien y sobre todo que a largo plazo no nos genere molestias, no sea un lastre para el resto de ejercicios. En definitiva, vamos a hablar un poco acerca de esto porque yo lo entreno de una manera bastante simple y creo que os puede ayudar, en cierto modo, saber mi caso personal. Entonces, para empezar, lo dicho, es un grupo muscular muy estético, tanto en hombres como mujeres. Es por eso que normalmente cuando vamos a un gimnasio, tanto nosotros como vosotras, pues tenemos mucha prioridad no solamente en grupos musculares como son, por ejemplo, los brazos, como son las piernas, sino también dedicamos mucho tiempo o ponemos mucho el foco en el entrenamiento de hombros. ¿Qué es lo bueno de todo? Bueno, pues que si encima lo entrenamos correctamente, tiene mucha transferencia a otros ejercicios como remos, como puede ser un remo con barra, como puede ser unas dominadas, ejercicios como empujes, como puede ser un press con mancuernas, unas flexiones. Todo este tipo de ejercicios se ven afectados positivamente siempre que entrenemos bien los hombros. Y sabiendo que tiene bastante transferencia este tipo de movimientos, podemos intuir o podemos ver que también hacer este tipo de ejercicios básicos pues tiene influencia en el desarrollo del hombro. Por ejemplo, normalmente no hace falta añadir más trabajo a la parte anterior. La parte anterior sería la parte frontal del hombro, lo que vemos en el espejo, ¿no? No hace falta añadir normalmente más trabajo, principalmente porque con el tema de empujes, con el tema de flexiones, con otros ejercicios que añadimos para el hombro, pues ya se da un trabajo más que suficiente. Ahora bien, si hablamos de la parte media, de lo que da cierta redondez, cierta estética, y de la parte posterior, que también da mucha estética, pues los ejercicios básicos son muy importantes para desarrollarla. Por ejemplo, si hablamos de un remo con barra o unas dominadas, estamos trabajando de forma indirecta la parte posterior, con lo cual sí que sería necesario ocasionalmente darle un trabajo extra, por ejemplo, añadir unas elevaciones tipo pájaro, añadir un face pull, pero con eso sería más que suficiente. Luego, por ejemplo, si hablamos de la parte media, pues también ejercicios de empuje, como son las flexiones, como son, por ejemplo, los presses, pues también añaden estímulo a esa zona. Con lo cual, si luego nosotros además añadimos ejercicios como las elevaciones laterales o un press militar, con barra, con mancuernas, como sea, pues vamos a tener un trabajo completo. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Bueno, pues que sencillamente, si nosotros tenemos una buena rutina planteada en la cual hacemos ejercicios básicos, luego, por ejemplo, podemos meter también ejercicios en máquina, lo que sea, pero tenemos una rutina lo suficientemente compensada y vamos progresando en ella, luego no es necesario añadir mucho trabajo accesorio. También es verdad que depende un poco de cada persona porque habrá personas que les cuesta un montón desarrollar lo que es el hombro, pero otras personas con 4 ejercicios lo tienen hecho, igual que los brazos, igual que las piernas o igual que cualquier otro grupo muscular. Depende mucho de cada persona, pero es cierto que si lo hacemos bien, no me va a hacer falta dedicar 3 horas a un entrenamiento de hombro. Y de hecho, mira, os voy a contar mis ejercicios favoritos para que veáis que es muy sencillo. Lo primero, lo dicho, los básicos de forma indirecta. Hago remos, hago dominadas, hago empujes, hago diferentes ejercicios de este tipo, tanto con peso libre como con anillas, como con el peso corporal, y estimulan mucho estas zonas del hombro. Luego, por supuesto, yo quiero desarrollar fuerza, quiero desarrollar hipertrofia o cierto tamaño en esa zona, y entonces añado otros ejercicios adicionales, como pueden ser el press militar con barra, que siempre me ha gustado más que el press militar con mancuernas, no me digáis por qué, yo me siento mucho mejor, además progreso mucho mejor, es cierto que se puede mover más peso, pero no es principalmente por eso, sencillamente me siento mejor con el press militar con barra. Siempre lo hago con la barra por delante, nunca tras nuca, y es uno de mis ejercicios principales. Luego, otros ejercicios que ya he comentado y que siempre realizo o que siempre incluyo en mis rutinas sería, por ejemplo, las elevaciones laterales para la parte medial del hombro, la que da cierta redondez y estética, por así decirlo. Luego también las elevaciones tipo pájaro, que es un ejercicio que siempre me ha funcionado bien y que normalmente hago en super serie. Y lo hago en super serie principalmente con el face pull, que es un ejercicio en polea, con el cual el foco no está en mover mucho peso, sino sencillamente en sentir la zona que queremos trabajar. Que he visto muchas veces cómo hay personas que se enfocan tanto en el progreso del peso que intentan meter un montón de kilos a este ejercicio y resulta que al final, en lugar de hacer un face pull
correcto, un fist pull en el cual estimulemos la parte posterior del hombro, los trapecios, el trapecio medio inferior, en definitiva, todos estos grupos musculares, pues lo que hacemos es cargar mucho peso, hacer el movimiento incompleto, un run incompleto, y no dar el estímulo suficiente. Entonces, yo aquí mi recomendación sería utilizar un peso más sencillito, utilizar un peso con el cual nosotros nos sintamos a gusto y notemos la sensación de quemazón en esa zona, tampoco hace falta mover mucho peso ni ir a repeticiones bajas, y yo, como digo, lo hago en super serie con las elevaciones tipo pájaro. Y estos serían los ejercicios principales que utilizo para mi entrenamiento de hombro. Como veis, no son muchos, pero porque normalmente les incluyo al final de la rutina, por ejemplo, después de haber hecho un día de empuje o un día de tracciones. Si, por ejemplo, me ha tocado remo con barra, dominadas y ejercicios de este tipo, pues puedo meter o bien unas elevaciones tipo pájaro, o bien un fist pull, o hacerlo en super serie, o directamente, como ya he dado trabajo a la zona posterior, digo, bueno, pues voy a dar un poco más de trabajo a la zona media y añado unas elevaciones laterales. Y si al día siguiente me tocan empujes, flexiones y este tipo de ejercicios, pues puedo incluir al final de la rutina unas elevaciones laterales, o también, ¿por qué no?, empezar la rutina de entrenamiento, el día de empuje, si hacemos una push-pull legs y tenemos 2 días de empuje, pues empezarlo uno con un press de banca, con un press con mancuernas o como sea, y el segundo día empezarlo con un press militar. Entonces empezamos de forma diferente, damos un estímulo más directo al hombro, y también al final de la sesión puedo incluir o bien unas elevaciones laterales, o como ya he dado trabajo a la zona media, si quiero enfocarme un poco más en la zona posterior, que a veces la dejamos un poco de lado, pues esas elevaciones tipo pájaro, fist pull, o ejercicios incluso en máquina que sustituyen el peso libre. Así que, como veis, muy sencillito lo que hago yo. También, por supuesto, hay personas que les cuesta desarrollar más el hombro en su conjunto, y lo que hacen es dedicar un día específico a la semana para entrenar brazos, abdomen, hombro o simplemente hombro, incluyendo más ejercicios, más series, más volumen, como sea. Depende un poco de cada caso también en particular, porque se puede hacer sin problema, pero en mi caso personal suelo hacerlo así, y como digo, para la gran mayoría no hace falta añadir trabajo para la parte anterior, que sería la parte frontal, la parte delantera. Así que hasta aquí el episodio de hoy en Lifters. Espero que os resulte de ayuda, que podáis aplicar estos conceptos a vuestro entrenamiento, y si tenéis alguna duda ya sabéis que podéis contactar conmigo a través de la web ivyamazares.com, y también os podéis apuntar a la newsletter en la que cada 15 días comparto cómo entreno, cómo me alimento y cómo gestiono mi día a día en lifters.es. Nada más, nos escuchamos de nuevo por aquí en unos días. Chao.